Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal familia, bienvenidos a Age of Empires Mobile. Comenzamos con los vídeos de nuestro proyecto de machos en el servidor 23, Reino 23, estamos en Neilos y somos machos, nuestro super proyecto de alianza hispano-latina. Comenzamos con el ataque a los pueblos, el primer edificio que se hace como alianza, eso sí, si te has ubicado bien, si te has hecho una buena preparación en el mapa, has quitado a tus enemigos o tus rivales y puedes acceder a estos primeros edificios, a estos primeros pueblos, contenido PvE. En este caso vemos cómo comenzábamos la batalla, lanzábamos un rally de parte de nuestro amigo Drogo en primer lugar y a partir de ahí los compañeros estaban haciendo ataque directo al edificio, al pueblo. Como veis, es un edificio que empieza con 2,5 millones de tropas. La verdad es que son tropas muy blanditas, muy pequeñas, de forma que se puede atacar directamente. Como veis, si os fijáis, los jugadores no están perdiendo ningún tipo de tropa y el rally todavía está en camino. El rally ha sido lanzado y estamos esperando a que el rally salga. Mientras tanto, los compañeros ya se lo están comiendo, lo están bajando, de modo que en realidad al principio del juego lo han puesto muy blandito, y es porque el juego planea o estipula que normalmente estará rivalizando con otras alianzas y por eso lo tienen tan blandito, entendemos o queremos entender, a nivel del contenido PvE, ¿no? Supuestamente ahora deberíamos estar compitiendo por este pueblo junto con otras alianzas, pero gracias al gran trabajo que han hecho todos los miembros de nuestro grupo machos, tanto Alianza 1 como la 2, como la 3, como la 4, como 5, como todos, bueno, pues hemos hecho una bastante barrida, un control bastante bueno de lo que es todo el territorio, toda la zona 1. En este caso, bueno, es los primeros 2-3 días, ¿no? Cuando ya muy rápidamente el juego te hace atacar los pueblos. Si no has empezado en el sitio adecuado, seguramente no tengas acceso, no llegues al pueblo. Pero bueno, en este caso estamos tomando ya el primer pueblo. Fijaros que ya hemos declarado la guerra, está a punto de acabar, le quedan 7.000, ya está, ¿vale? Ahí está, se activa el escudo. En el caso de los pueblos es un evento que se activa a las 00 UTC, a la hora del reset. En este caso podemos ver que en el mapa tenemos acceso ya a 3 pueblos, acaba de comenzar la partida y tenemos acceso a 3 pueblos. Hemos tomado el primer pueblo y ahora vamos a tomar el segundo. Hay que declarar, la guerra está declarada, en este caso vamos a hacerlo de otra manera, enviando la tropa así, le decimos que no me lo recuerdo más por hoy y lo lanzamos, ¿vale? Ahí va en camino. Y lo que vamos a hacer para hacerlo un poquito más divertido, darle un punto, vamos a poner una marca, esperar en la raya, como veis. Entonces vamos a mandar las tropas y vamos a estar esperando en esa raya para practicar, para poner en práctica los ataques conjuntos, ¿no? Esto muchas veces tendrás que hacerlo en batalla, que es ponerte en un punto y esperar a que den la orden de ataque, ¿no? En el momento de dar la orden de ataque, todos atacaremos al mismo objetivo. De modo que por practicar más que nada y darle un punto de divertido, pues nos quedamos detrás de la raya y ahora saldremos todos a la orden de ya. Y de esa manera practicamos ataques en grupo, ataques en conjunto, que es necesario. ¡Allá vamos! Venga, una carrera. El que ha estado despistado, pues va a tardar más en salir y los demás han salido a la orden de fuego, ¿vale? Atacamos directamente, en este caso no hay ni rally. 2,5 millones de defensa, lo mismo que el anterior. Van atacando todas las tropas. Algunas tropas más pequeñitas, pues obviamente se van heridas para casa. No hay muertes, ¿vale? Recordar que el contenido PvE no causa muertes, así como el campo en batalla sí, las batallas en campo abierto sí que te causan muertos, pero en cambio el contenido PvE pues no causa ningún contenido, así que no tengáis miedo de atacar incluso directamente, como es el caso. Lo correcto en la mayoría de los casos debería ser hacer un rally, pero sí que es verdad que como vas tan sobrado y lo han puesto tan sencillo, pues puedes estar atacando directamente a la ciudad. No perdemos tropas, o sea, ni siquiera prácticamente heridos, así que es más bien una carrera contra a ver cuánto tardas en bajarle la vida al edificio, ¿no? En este caso vemos que estamos haciendo 4.304 de daño todo el rato, eso te lo va indicando. Obviamente acaba de empezar la partida, es el segundo día, o sea, estás para el tercero, es muy rápido, no mandamos más que una tropa. Estás trabajando normalmente en preparar un solo héroe, ¿no? En este caso, Minamoto, que en este caso es el héroe que hemos empezado todos desde el principio, hemos elegido la mayoría,
comprarlo en el VIP 1 y VIP 2. El VIP 1 cuesta 1 euro, el VIP 2 cuesta 2 euros, por tanto por 3 euros tienes a Minamoto con una estrella subido. Y al principio del juego es muy recomendable, ayuda muchísimo. Así que en este caso es lo que estamos usando la mayoría para atacar esta ciudad o para arrancar nuestra cuenta, ¿vale? Así que bueno, poco a poco te centras en principio en una sola marcha, la vamos subiendo poquito a poco con espadachines y bueno, otra gente habrá elegido otra tropa, obviamente, ¿vale? Pero en mi caso, como veis ahí, estamos atacando con Minamoto. Y simplemente es darle caña poco a poco. Ahora hemos subido a 4440 de daño, porque alguno más habrá puesto a atacarle. Y eso hablamos de un evento, pues de un evento de equipo, ¿no? Un evento que hay que hacerlo en conjunto y aprovechar para practicar y para ver un poquito cómo tiene cada uno su marcha, ¿no? Al acabar la batalla vamos a tener un ranking y en ese ranking vas a poder ver si has entrado a la misma velocidad que los demás, ¿vale? Si ha entrado alguien un minuto antes, pues normalmente tendrá más daño que tú, pero si habéis entrado más o menos a la par, pues ahí podrás ver cómo vas actualmente de daño, ¿no? O sea que al final es una cosa que nos importa a todos, ¿no? El ver cómo estás en comparación de tus compañeros, ¿vale? Hermano, antes que nada, no te olvides y si no estás suscrito, suscríbete si quieres más contenido de Age of Empires Mobile. Dale like al vídeo y compártelo. También te invitamos a que dejes algún comentario, escríbenos tus comentarios si quieres algún vídeo en concreto, si tienes alguna duda, cuéntanos qué te parece, dinos qué tal te va a ti, si elegiste otro servidor, si elegiste un servidor posterior a los del lanzamiento, cuéntanos cómo te va en tu reino. Nosotros, ya te digo, somos machos y somos muchos. Estamos en el servidor 23, Reino 23, con nuestro gran proyecto de Alianza Hispano-Latina que estuvimos preparando. La verdad que nos hemos juntado un montón de amigos, un montón de jugadores buenos y estamos haciendo un grupo excelente. Obviamente algunos jugadores se quedaron por el camino. El día del inicio en el servidor hubo bastantes problemas con las cuentas, te hacía repetir el tutorial, te mandaba a otro servidor, fue bastante problemático. Entonces muchos jugadores se quedaron atrás, aquellos jugadores que no prestaron atención a las instrucciones que estuvimos dando en Discord días antes o incluso en el mismo día, aquellos jugadores que, bueno, no le dieron importancia a las indicaciones, pues terminaron quedándose fuera, ¿vale? Pero bueno, todos los demás, todos los que realmente pusieron interés, tenían ganas, están aquí, estamos avanzando poquito a poco, varias alianzas y todos y cada uno de ellos está haciendo un trabajo bastante bueno, excelente. Poquito a poco hay que mejorar lo que es el trabajo en equipo para cuando lleguen batallas realmente grandes, pero la verdad que se ha hecho un trabajo excepcional a la hora de la primera zona, la zona 1, la cual es más unas batallas estratégicas de colocación, de ubicación, de poner el mapa correcto, de situarte bien e ir tomando después los edificios, que es lo que estamos haciendo en este caso, ¿vale? Así que a partir de ahora la idea es mostraros cómo han sido las batallas, cómo han sido los eventos que hemos realizado, ¿vale? Sobre todo el contenido PvE por ahora, ya que las batallas pues están por llegar, así que no te las pierdas y suscríbete si no te has suscrito, por supuesto. También os dejamos la invitación a nuestro Discord en la parte de abajo del vídeo, en la descripción. Vamos allá, vamos con esta ciudad. Ahí la tenemos, victoria, tomado el pueblo. Otro pueblo que cae, cada pueblo da su beneficio de ataque de defensa de arquero, de piqueros, caballería. Y ahí tenemos el ranking, la clasificación de asedio, en la que yo en este caso hemos quedado en la posición 13, ahí está, 86.000, bueno, no es significativo, pero bueno, ahí hemos estado. Tampoco hemos empezado tan mal, estando entre los 13 primeros, bueno, de momento suficiente, habiendo hecho tan pocas compras y demás. Por último tenemos el tercer pueblo que tenemos para atacar en el día de hoy. Vamos a poner una marca, le vamos a decir a la gente que en este caso, para no perder tiempo, vamos a poner un ataque libre. Así que cada uno que ataque desde allá donde esté, el que esté más cerca que vaya atacando, etc. Y ahí lo tenemos, tercero y último pueblo de la zona 1 de los machos. Conseguido, victoria.